Institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas. Buenas noches, candidato. Muy buenas noches. El candidato José Antonio Aguilar Bodegas, postulado por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Bienvenido, candidato. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. El candidato Rutilio Escandón Cadenas, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos del Trabajo, Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Encuentro Social. Buenas noches, candidato. Buenas noches. Antes de pasar a la primera ronda, que es la ronda de presentación, es importante enfatizar lo que nos decía Amado Avendaño. La posición en la que vemos a los candidatos fue determinada por un sorteo en la que estuvieron presentes los representantes de cada uno de los candidatos, así como el licenciado Bruno Falconi, notario número 30 de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es importante también aquí lo que es la dinámica. Vamos a pasar entonces ahora sí a la ronda de este debate, que es la ronda de presentación. Cada candidato tiene 1 minuto y medio para exponer su presentación. Aquí no hay derecho de réplica ni tampoco intervención de los moderadores. Vamos a comenzar entonces con usted, candidato Jesús Orantes Ruiz. Gracias. Mi nombre es Jesús Alejo Orantes Ruiz, yo soy dirigente campesino de Los Cañeros, 2 veces diputado local, donde doné mi salario. Un candidato independiente, legítimo, genuino, elegido por los chiapanecos. Muchas gracias, chiapanecos, por haberme elegido como sus candidatos. Les agradezco muchísimo por las 108,060 firmas que me dieron para ser candidato. Yo quisiera diferirme de los señores, ellos empleados del gobierno y elegido por ellos. Y Roberto, elegido por un partido del PRI que viene elegido desde la cúpula. Y gracias a las reformas estructurales, los maestros se encuentran con grandes problemas en este momento. El alza de gasolina, que está hasta las nubes, que afecta a todos los chiapanecos, se debe gracias a tu partido, Roberto. Y también quisiera yo decirle que digan ellos con qué presupuesto están haciendo sus políticas con el presupuesto del pueblo, que lo hagan con su dinero, como el mío y mis amigos que me ayudan para hacer política. Y decirles también que han sido senadores los 3 y pedirles qué han hecho por los chiapanecos hasta ahorita. Gracias, candidato. Tiene la palabra por 1 minuto y 30 segundos el candidato Roberto Albores Gleason. Muy buenas noches, chiapanecas, chiapanecos, candidatos, moderadores. En este debate tendré la oportunidad de presentar las mejores propuestas para transformar la realidad de Chiapas, para que mejore la economía, para generar empleos de calidad y para que ganen más las familias chiapanecas. También para afrontar la inseguridad y la pobreza. Desde joven he recorrido el estado. Conozco de cerca lo que le duele a Chiapas, pero también la grandeza de nuestra tierra y de nuestra gente. Estoy convencido que tenemos todo para salir adelante. Recursos naturales, energéticos, historia, cultura y la gente más trabajadora, talentosa y entrona. Chiapas avanza. Es tiempo de redoblar el paso. Chiapas merece más. Es la hora de hacer de Chiapas una historia de éxito donde mejoremos las condiciones de vida de nuestras familias. Con el apoyo de las y los chiapanecos, yo me encargo, porque sé cómo hacerlo, atrayendo inversiones, apoyando a los emprendedores, impulsando el turismo, el campo y la obra pública. Ante los retos de Chiapas, su amigo Roberto Albores ni se asusta ni se raja. Gracias, candidato. Ahora escuchemos el primer posicionamiento del candidato José Antonio Aguilar Bodegas. Buenas noches, soy José Antonio Aguilar Bodegas. Gracias por estar aquí en este proceso de gran importancia para el futuro de Chiapas. Este 1 de julio, tú tienes que tomar una decisión. O seguimos igual
gobernados por corruptos en la impunidad y permitiendo el despojo, o rompemos con este sistema de una vez por todas, porque hoy tenemos muchas razones para cambiar. Para gobernar nuestro Estado se requiere firmeza, experiencia, conocimiento de la realidad chiapaneca y resultados. Estos son los míos. Como presidente municipal de Tapachula, electrifiqué todo el municipio, regularicé 180 colonias con agua, drenaje y servicios públicos sin endeudarnos. Como diputado federal, generé cajas de ahorro que beneficiaron a 120,000 productores de café, orgullosamente chiapanecos. Cuando fui presidente del Congreso de Chiapas, no hubo conflictos postelectorales. Todos los presidentes municipales tomaron posesión en orden. Como senador de la República, creamos la financiera rural. Como secretario del campo, duplicamos el programa de maíz sustentable para que llegara a 350,000 productores. Chiapas es un estado que lo tiene todo y su gente no se beneficia de nada. Voy por un estado más parejo. He sido atacado y perseguido, seguramente hoy aquí lo seré, pero el voto es tuyo. Gracias, señor candidato, por su posicionamiento. Es el turno para cerrar esta ronda del candidato Rutilio Escandón. Le recuerdo 1 minuto y medio. Adelante. Alégrate, te tengo buenas noticias. Pronto, en los hospitales, ningún niño va a tener que sufrir por falta de medicamentos, de médicos y de enfermeras. Imagínate que el campo vuelva a florecer y tengamos empleos dignos para todos sin distinción. Imagínate que la escuela de tus hijos sea la extensión de tu hogar, donde tenga la seguridad de que están cuidados, donde están seguros, donde van a aprovechar para crecer para el futuro. Pues ya no tienes nada que imaginarte, porque el cambio está cerca y nuestros sueños se van a hacer realidad. Además, tenemos un amigo que te conoce, que está a tu lado, que ha siempre apoyado a Chiapas, que quiere mucho a Chiapas y que va a seguir caminando siempre para buscar el desarrollo del Estado. Y va a ser presidente de México, se llama Andrés Manuel López Obrador, y él además nos va a ayudar para tener un gobierno democrático que pueda sacar adelante las expectativas del pueblo y que juntos podamos sacar adelante a Chiapas y rescatar su dignidad. Vamos ahora a nuestra ronda número 2. Esta ronda es en materia política. Les comento que también las preguntas que se harán a cada uno de los candidatos son las determinadas de acuerdo al sorteo que ya les habíamos platicado. En esta ronda de política tenemos subtemas, que son combate a la corrupción, gobernabilidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad de los servidores públicos. Aquí cada candidato tiene 2 minutos para responder a la pregunta. Aquí ya tenemos un derecho de réplica del resto de los contendientes, que es de 30 segundos. Terminadas las réplicas, el candidato que estaba respondiendo tiene 1 minuto para responder con una contrarréplica. Vamos a iniciar entonces con la pregunta número 1, que es esta, y es para el candidato de acuerdo al sorteo, Rutilio Escandón. Y esta pregunta dice así: de acuerdo con la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental de empresas que hizo el INEGI con fecha en 2016, Chiapas es el estado del país con mayor índice de corrupción, el 5º estado del país con mayores actos de corrupción de servidores públicos. Tiene 88.5% de actos corruptos de funcionarios. Además, en ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación detectó un manejo irregular y opaco por más de 2,000 millones de pesos. ¿Usted estaría de acuerdo con que se investigaran a las 2 últimas administraciones y por qué? Bueno,
Estamos de acuerdo que se administren todas, que se investiguen todas las administraciones. Porque es injusto que por las raterías de unos cuantos que se embolsan el dinero público, mucha gente no tenga oportunidades. Por eso vamos a trabajar en ese sentido, pero quiero decirles que no voy a ser ministerio público, ni voy a ser juez, y que yo respeto mucho la autonomía de los poderes, pero vamos a estar muy pendientes de que en Chiapas se haga justicia. Tengo una formación en el derecho, nadie al margen de la ley, ni nadie por encima de esta. Vamos a trabajar en un gobierno transparente, que rinda cuentas, que esté sujeto a la ley, pero también vamos a hacer un gobierno haciendo un lado todos los amigos, el compadrazgo, el nepotismo. Perdón que lo interrumpa, tenemos derecho de los moderadores de intervenir. Aquí justamente quiero tomar la palabra porque está usted haciendo una observación importante. Estamos hablando de transparencia, corrupción y rendición de cuentas. ¿Estaría usted de acuerdo con, dentro de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que le tocaría obviamente al sistema local, que es Chiapas, tener una fiscalía independiente? Sí, cómo no, vamos a trabajar para que sea menos gobierno y más ciudadanía, porque creo que es muy importante que el pueblo participe, que la gente esté pendiente, que si se hacen las cosas bien, la sociedad la legitime. Por eso vamos nosotros a trabajar de lado con la gente, vamos a caminar con el pueblo. En el próximo gobierno que voy a encabezar, vamos a estar siempre trabajando muy de cerca con la sociedad, porque eso le va a dar confianza a la gente de que vamos a inaugurar un nuevo gobierno, una nueva democracia, en la que va a haber derechos para todas y para todos sin distinción. Se va a premiar el que trabaje. Gracias, señor candidato. El derecho de réplica al candidato Roberto Albores Gleason, que fue el primero que levantó la mano, tiene 30 segundos. Chiapanecas, chiapanecos, el combate a la corrupción es fundamental para que todos los pesos y todos los centavos lleguen al beneficio de la gente. Quiero decirles que seré un gobernador que gobernará sin fuero, y he presentado mi declaración 3 de 3, para que sepan cuánto tengo, la declaración de intereses y patrimonial. Muchas gracias. Gracias. Derecho de réplica también al candidato José Antonio Aguilar Bodegas. Adelante, 30 segundos. Aspectos. Un gobierno y una política que no sirve a la ciudadanía no es política. La corrupción solamente se puede atacar de fondo sin que haya un gobierno que robe, que pague millones a empresas fantasmas y endeude al Estado. Aquí se requiere cárcel sin pretexto y el que robe la pague. Una pregunta a nuestro querido amigo Rutilio. En Chiapas hubieron 400 feminicidios en la operación al frente del tribunal. Gracias, señor candidato. Se acabó el tiempo de la réplica. Es el turno del candidato Jesús Orantes. Adelante, 30 segundos. Qué bonito hablan los señores, ¿no? Pero nunca han hecho nada por Chiapas. Me da tristeza que lo que dicen parece que fuera verdad realmente, pero no han funcionado en sus cargos que han tenido. Eso es lo único que puedo decir. Muchas gracias. Damos el turno a la contrarréplica del candidato Rutilio Escandón. Tiene 1 minuto. No quiere hacer uso del derecho de contrarréplica. De acuerdo, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Es el turno del candidato Roberto Albores. Aquí está la ronda número 2, la pregunta número 2 la vamos a abrir. La pregunta dice así, candidato. Familiares de servidores públicos de alto nivel y con vínculos partidistas han ocupado puestos en el institutos que deberían ser autónomos, como es el caso del Instituto de Acceso a la Información. ¿Cómo garantizaría usted una elección de comisionados independientes y autónomos realmente para lograr transparencia en la gestión pública? Tenemos que ciudadanizar
las decisiones para elegir a los comisionados. Estoy convencido de que un tema fundamental es la rendición de cuentas y la transparencia, y mi respuesta es muy concreta. Tenemos que transparentar los mecanismos de elección para que no suceda los casos como mencionas, estimado Amado. Y déjame decirte que nosotros creemos que la rendición de cuentas es fundamental para darle resultados a la gente. Ya lo mencionaba en mi intervención anterior, ser un gobernador que no gobernará con fuero, el que nada debe, nada teme. Le pregunto a los candidatos si han presentado su declaración 3 de 3, y también haré obligatorio que todos los funcionarios públicos del gobierno de Chiapas tengan que presentar su declaración 3 de 3 y que se registre, actualice cada año. ¿Exactamente cuándo presentó usted su declaración? La presenté hoy, y aquí está el acuse, y está en mi página de internet para que todos los chiapanecas y chiapanecos puedan accesar a lo que tengo y a lo que mi declaración de impuestos. Y decirles que también vamos a fortalecer la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a darle mecanismos, por ejemplo, para que los jueces estén especializados en el tema. Y vamos a impulsar la nueva Contraloría Social. Todo gasto público y todo programa social, cualquier persona, desde un celular o desde una computadora, va a poder accesar en tiempo real a lo que se está gastando y cómo se está gastando, y ese va a ser un mecanismo fundamental para combatir la corrupción y para generar transparencia. Aprovecho para reconocer el trabajo de todas y todos los servidores públicos. No tenemos réplicas. Sí. Está el candidato José Antonio Aguilar Bodegas. Adelante, por favor. Aquí está mi 3 de 3. La presenté hace 3 días y hasta hoy me dieron la respuesta. Pongo en duda que esto sea cierto, pero una pregunta al candidato Albores. Hablando de transparencia, ¿aceptaría una comisión de la verdad que traiga a Juan Sabines para que la sociedad chiapaneca sepa en qué se fundamentó la deuda injustificada y que hoy nos tiene 30 años de vida sujetos a pagar y a ser mutilados al desarrollo? Adelante, candidato. Gracias. Mi declaración 3 de 3 está en mi página de internet publicada. Y les quiero decir que lo fundamental es el fortalecimiento de nuestras instituciones. Como senador, fui un impulsor del Sistema Nacional Anticorrupción, y las instituciones deben de rendir cuentas todas y todos en específico. Y por supuesto que se deben de aclarar todos los temas que tienen que ver con el recurso público de todas las administraciones y también de todas las secretarías. Soy un convencido que tenemos que generar mecanismos sociales para que la misma ciudadanía pueda valorar lo que se está haciendo y pueda exigirle resultados a los políticos. Yo tengo muy claro, por eso quiero ser gobernador, porque le quiero dar resultados a la gente de Chiapas. Gracias, candidato. Y vamos con la siguiente pregunta para José Antonio Aguilar Bodegas. En el tema de política, continuamos en esta ronda, en las temáticas que más interesan a la ciudadanía, y que hicimos esta selección también de preguntas y temáticas de interés general. Candidato, ¿cómo acabaría usted con el dinero que se da por debajo de la mesa, en lo oscurito, para acceder a contratos de gobierno y obra pública? Me refiero a los diezmos, creo que le llaman aquí en Chiapas, moches, sobornos, o como gusten llamarles. Primeramente, transparentando la asignación de contratos a través de sesiones públicas y por internet. Segundo, evitando que se presenten en el concurso empresas que no están respondiendo con las exigencias que se presentan de residencia en la localidad. Y tercero, con evidentemente fianzas que establezcan la inmediata recuperación de la inversión que se va a llevar a cabo. Esto evitaría, además de tener una línea directa en las oficinas gubernamentales
para que quien sea sujeto de una extorsión, quien sea sujeto de algo que le hayan querido establecer para tener una comisión, lo sepamos, se investigue y se consigne de inmediato. Candidato, ahorita que menciona lo de las fianzas, ha sido un gran problema a nivel nacional la mala utilización de este buen instrumento, que son justamente las fianzas, porque se han ocultado algunos de los procedimientos, no son transparentes y además los colocan como deudas públicas. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que estemos endeudando a todos los estados y no se contabilizan como tal? No se contabilicen la deuda pública, no pueden tener unos topes y entonces el estado resulta que el candidato, si alguno de ustedes llega a la gubernatura, en cuanto lleguen, voltean y tienen una deuda terrible, en donde no se ha contabilizado justamente por las fianzas. ¿Qué haría usted al respecto? Efectivamente, por esa misma razón, estableceremos un tipo de fianza que en caso de encontrarse no un vicio después de la construcción, sino antes de la entrega, se puedan aplicar de inmediato. Punto número 2, que es importante mencionar, quien denuncie tendrá protección jurídica. Y 3, quien esté involucrado en un acto de corrupción, será cárcel y muerte como funcionario civil. No podrá volver a... ¿Pena de muerte? Muerte civil, que se llama. Muerte civil. Que no podrá volver a trabajar en el gobierno. Creo que tienen que ser medidas muy concretas, porque hoy las comisiones en Chiapas son lo que tienen quebrado a los constructores y además sin servicios a la comunidad. Tenemos ya una réplica que ha pedido el candidato Roberto Albores. Adelante. Yo soy un convencido de que tenemos que empoderar al ciudadano y hoy tenemos mecanismos desde el celular, desde el internet, para que la gente sepa en dónde se están gastando los recursos y cómo se están gastando. Un ejemplo muy sencillo, una pavimentación en una calle, en una colonia, la gente de la colonia debe de saber, debe ver en tiempo real la construcción, la calidad técnica, y eso lo llamamos Contraloría Social. Muy bien, si no hay otra réplica, vamos entonces a la respuesta de contrarréplica. Sí, alzó la mano el candidato Jesús. Adelante con la réplica. A mí me toca ahorita. Quiero decirles, ellos hablan de corrupción porque no les da vergüenza. Son los corruptos que han cobrado el 10, el 20% y las obras públicas jamás lo licitan bien. Por Dios que no, yo me da pena cuando oigo hablar de corrupción, si son los primeros corruptos que han empobrecido, han hecho de Chiapas lo que han querido. Por Dios que me da tristeza que digan que hablen de corrupción. Candidato José Antonio, tiene usted el derecho de contrarréplica hasta 1 minuto. La primera, mi estimado Jesús, entiendo en tu muy poco conocimiento de la operación de las cosas esa expresión, pero te invito, consigna cualquier acto mío que tú tengas constituido en delito, consígnalo, pero mientras no hables sin fundamentos. Y a Roberto le diría, este no es un tema de la Contraloría Social, este es un tema de que no vuelvan a existir comisiones, chantajes, arreglos bajo la mesa que estén fracturando la posibilidad de que el pueblo de Chiapas tenga las obras que se hagan. Y esto es un vicio que viene desde la Federación. En Chiapas hay obras federales no realizadas y con actas de auditoría superior de la Federación, dándolas por cerradas y blindadas para que no se puedan abrir. Por eso es tan importante un mecanismo que transparente la contratación, la asignación, y que el que haya sido sometido a este abuso lo pueda denunciar. Muchas gracias, señor candidato. Vamos a la siguiente y última pregunta, que es la pregunta para el candidato Jesús Orantes Ruiz, y es la pregunta número 4 del tema de política. Deme 2 segundos, lo estoy abriendo, candidato. Mire, los candidatos que coincidirán, todos los que están aquí, los que nos están viendo en pantalla, y todos los que los hemos visitado con toda la hermosa oferta que tiene el Estado de Chiapas. Hartos de bloqueos carreteros, marchas, retenes clandestinos de pago. Va uno a cualquier lugar turístico y son retén en donde se tiene que pagar. Todo lo que indica don Jesús Orantes es que la autoridad en este momento está rebasada. ¿Qué haría usted para terminar con estos bloqueos, retenes y marchas que tienen cansada la sociedad chiapaneca?
Eso que dice, a ver si no le escuché bien, señorita. ¿Quiere que le repita la pregunta? Permítame. Sí. Le decía yo que la sociedad de Chiapas, los turistas se desincentivan de venir al Estado y de vivir en el Estado por los bloqueos, las manifestaciones constantes, los plantones. Indica todo que el Estado está rebasado. Habla uno de repente perder horas en una carretera porque hay un bloqueo, o tener que pasar retén tras retén pagando, porque cada uno, además de sus casetas de cobro, le cobra a la gente. El gobierno rebasado, ¿qué haría Jesús Orantes Ornelas para terminar con esto? Ese ha sido un problema social que se ha vivido en los últimos tiempos. Yo he dicho que la gente no tiene más oportunidad que hacer eso porque no son escuchados por el gobierno. Yo he dicho que en mi gobierno los problemas sociales se van a resolver en la casa de gobierno, no en la carretera, pero desgraciadamente en la actualidad la sociedad no le ha quedado más objetivo que tapar las carreteras. ¿Aprueba usted estos plantones, estas manifestaciones, estos cobros en carreteras? Completamente no estoy de acuerdo, porque en mi gobierno ya no habrá tapones de carretera, ni habrá con pasamontaña, garrote, y al llegar le cobran. Eso se va a desterrar totalmente en mi gobierno, porque el turismo es una base, es una arteria, que he dicho así, que le da vida a los chiapanecos. Miles de chiapanecos viven del turismo, y con estas situaciones se asustan, se van, no vienen. ¿Qué le ofrecería, don Chucho, don Jesús, perdón que lo interrumpa, qué le ofrecería, por ejemplo, a los maestros? ¿Qué le ofrecería a los encapuchados que usted mencionaba, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? A estos dos grupos, ¿qué les ofrecería? Primero a los maestros, si me permite. No me la escucho, señorita, dígame para que yo la entienda. Sí, le preguntaba yo que qué haría usted con los maestros, qué le ofrece a los maestros para que ya no se manifiesten en calles y carreteras. Usted habla de los maestros. Que se dedican, pues yo pienso que los maestros tampoco son escuchados. Yo he dicho que en mi gobierno vamos a ser transparentes en su presupuesto de ellos, para que ellos mismos sepan qué presupuesto les llegó y al mismo tiempo cómo se va a distribuir esos recursos en educación, que formen su propio comité junto con el gobierno para que se puedan resolver los problemas de ellos, porque también Chiapas vive ese problema social muy complicado en estos tiempos y en estos momentos, pero yo pienso que todo tiene solución y en mi gobierno ya no va a suceder ningún tipo de situaciones en las que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a hacer uso del derecho de réplica. Vi que levantó la mano el candidato Roberto Álvarez Gleason. Adelante. Primero no la vi, disculpe candidato, hace primero el derecho de réplica José Antonio Aguilar Bodegas, 30 segundos. Es un tema fundamental. Jesús es parte incluso de razones por las que Venustiano Carranza se bloquea a cada rato, porque él vive en constante conflicto con organizaciones campesinas. Tiene que hacerse un plan de 100 días en que los problemas fundamentales, que son deudas históricas con grupos vulnerables, magisterio y salud, establezcamos un convenio en el cual se atienda y se resuelvan estos problemas, y nadie por encima de la ley. La ley se cumple para todos, empezando por el gobierno. Gracias. Ahora sí su réplica, candidato Roberto Álvarez. Coincido que tenemos que hacer un gobierno eficaz que logre dar soluciones a las grandes necesidades que tiene nuestro Estado. Por eso, como gobernador, convocaré al gran acuerdo estatal para definir las prioridades y de ahí comprometernos a resolverlas. Pero también hay que decirlo con mucha claridad. La ingobernabilidad, los bloqueos limitan nuestra economía. Aplicaré la ley. Gracias, señor candidato. Don Jesús Orantes, un minuto para responder, por favor. Acá también, Rutilio Escandón, adelante, 30 segundos. Gracias. Esto también es parte de la corrupción, de la falta de oportunidades, del gobierno federal que tiene abandonado todos estos asuntos de Chiapas. En mi gobierno vamos a exigir, vamos a hacer una nueva relación con la Federación, y lo vamos a tener porque vamos a tener un gobierno amigo, Andrés Manuel López Obrador, y vamos a convocar a una gran reconciliación para que de acuerdo vayamos caminando por el progreso de Chiapas. Muchas gracias.
Gracias. Ahora sí ya no me puedo equivocar porque ya no hay candidato que haga en réplica, así que ahora sí, don Jesús Orantes, su contrarréplica, por favor, 1 minuto. Ellos dicen que hay que aplicar la ley, pero nunca lo han aplicado, pues ellos nomás hablan, dicen y al final de cuentas han vivido del gobierno toda su vida, no han hecho otra cosa más, pero al pueblo chiapaneco jamás le han resolvido sus problemas como funcionario. En el caso del presidente del tribunal, tú, Roberto, como senador, entonces digamos, si hay que, la ley se debe aplicar en su momento, ¿entiendes? Yo he dicho que si como gobierno ya no voy a permitir, porque voy a arreglar las cosas en el gobierno, y cuando haya que aplicar la ley, lo vamos a hacer con toda la fuerza, pero de una vez, después de un diálogo con la sociedad. No ahorita dilatan meses los caminos tapados, pues yo pienso que eso afecta totalmente a la sociedad. Vamos a dar inicio con la ronda número 3. El tema es sociedad y de acuerdo a los temas de interés que se recibieron a lo largo de estas semanas por parte de la ciudadanía, los subtemas son combate a la pobreza, seguridad pública y procuración de justicia, salud y seguridad social y educación. La dinámica es la misma que la anterior, tendrán 2 minutos quien responde, réplicas de hasta 30 segundos y una contrarréplica de 1 minuto en donde el moderador y las moderadoras podremos intervenir si tenemos ahí alguna duda o alguna pregunta o queremos continuar el diálogo. Y la primera pregunta es para el candidato Rutilio Escandón, en donde se cuestiona lo siguiente. Vemos en Chiapas hospitales sin medicamentos, sin médicos, sin camas. Luego vienen los políticos y se toman la fotografía, ¿verdad?, desde la federación y se retiran y abandonan el lugar y hasta se llevan los aparatos. Para colmo, hace un año, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron en este sector desvíos de hasta por 500 millones de pesos. ¿Qué le diría a las y los chiapanecos que no han tenido acceso a un derecho humano como es la salud? El no tener medicamentos, hospitales, médicos, enfermeras, es un atentado contra los derechos humanos. Es injusto. Ya basta de tanto abuso. Ya basta de infamia. Hay que trabajar por la salud de las niñas, de los niños. No hay mejor oportunidad que para los niños que estén sanos y que en su casa, en su hogar, haya alegría, porque sabemos que el niño va a poder jugar, que los jóvenes se van a desarrollar bien. Vamos a trabajar en este renglón de manera muy transparente, y el que no entienda que vamos a cortar de tajo la corrupción y la impunidad se va a enfrentar a la justicia, porque es lamentable que una madre sufra porque puede darse un caso fatal por una enfermedad curable. Por eso nosotros... Sí, y ahí yo le preguntaría, ¿cómo lograr que se pueda llevar todo este derecho a la salud a los rincones pues más complicados también de Chiapas, en donde a veces es muy difícil poder acceder? ¿Cómo lograrlo y con qué presupuesto? Mire, mi gobierno va a invertir todo el presupuesto que sea necesario. Vamos a hacer un gobierno honesto, sin corrupción. Vamos a ahorrar, vamos a bajar los altos salarios y vamos a subir a los de abajo. Pero también ese ahorro que tengamos lo vamos a invertir en uno de los rubros más importantes, que es la salud. Vamos a llevar las caravanas de la salud hasta los rincones más alejados de Chiapas, para que no falte esta atención, para que la gente pueda vivir bien. Yo les aseguro que no va a hacer falta medicamentos ni médicos, incluso médicos especialistas, para que puedan atender bien a la gente. ¿Lo asegura el candidato así, con esas palabras? Lo aseguramos, porque yo vengo precisamente de un pueblo donde vio la angustia de su madre porque no tenía cómo curar a sus hijos. Así que vamos a trabajar de la mano con la gente en este sentido.
Derecho de réplica para el candidato José Antonio Aguilar Bodegas. Sí, se está hablando de cosas que no conoce Rutilio. Yo le diría, primeramente, en Chiapas hay ahorita actualmente 150 clínicas en las zonas rurales que no están concluidas, que no tienen personal y que no tienen medicamento. ¿Cómo lo haría? Y segundo, el tema del abasto es un tema que tiene raíces históricas en las deudas que quedaron en el gobierno de Sabines. ¿Qué va a hacer ante ello para que en realidad las empresas, el personal y la ciudadanía estén acordes a... Roberto Albores tiene la palabra. La demanda de salud es totalmente sentida a donde voy. En todos mis recorridos está la exigencia de buenas clínicas y abasto de medicinas. Estamos trabajando en una alianza con el personal médico, doctoras, doctores, para presentar el mejor programa de salud. Por ejemplo, a la respuesta concreta, vamos a consolidar todas las compras y también la gente sabrá en su clínica qué medicinas llegaron para que las pueda controlar. Jesús Orantes tiene la palabra para la réplica. Quiero decirles que esos problemas de salud que hay se debe a la corrupción y son causados por ellos, los partidos políticos, que ellos son los que han venido a hacer todo ese tipo de problemas. Yo me extraña cuando los señores dicen que siendo senadores, que han sido, no han podido resolver el problema de salud, ni han hecho en este momento para que haya medicamento, pero para sus bolsas de ellos sí han vivido totalmente del pueblo. Candidato Rutilio Escandón tiene derecho de contrarréplica de 1 minuto. ¿La toma? No. Muy bien. Entonces vamos con el siguiente candidato. Así es el turno de... No. Yo le aviso. Es el turno del candidato Jesús Orantes. Ahorita, permítame, ahorita le pregunto. Permítame tantito, déjeme abrir el sobre. Esta pregunta, aunque está dirigida al candidato Jesús Orantes, me gustaría que la contestaran todos en la medida de sus posibilidades. Y la pregunta dice así. En su turno. Jesús Orantes, ¿ha leído y entendido la reforma educativa? Y si así es, ¿cuál es su opinión sobre ella? El problema, me toca el problema de educación, ¿verdad? Correcto, sí. La reforma educativa en concreto. Sí, bueno, yo considero que para mí en lo personal, para mejorar la educación, tenemos que sacar a estos señores del poder, en donde desgraciadamente, debido a la corrupción, ha sido el mal de todos los problemas que tiene en Chiapas. Chiapas, quiero decirles que ahorita en la actualidad hay más de 2.800 maestros que no les han pagado su salario. Eso es triste porque la gente vive realmente de lo que le pagan, pero ¿cuál es la causa? Ellos han sido el problema social del Estado, los partidos políticos. Y también decirles que las escuelas, hay escuelas que parecen gallineros, no tienen ninguna infraestructura. De veras que la educación... En ese sentido, don Jesús, pero ¿está usted a favor, en contra de la reforma educativa? ¿Usted cree que es un buen mecanismo para mejorar las condiciones de los maestros y de los alumnos? Yo considero que la reforma educativa tiene cosas a favor y también tiene cosas en contra. Yo considero que lo único que no estoy de acuerdo que a los maestros les quiten sus derechos que les corresponde a ellos. Eso es lo que veo mal. Y de ahí por la educación debemos, porque Chiapas tenemos en el último lugar en educación, pero tampoco con la reforma que Roberto firmó, quitarle los derechos a los maestros, definitivamente yo en ese rubro no estoy de acuerdo, pero en que mejore la educación estoy de acuerdo en un 100% en eso. Tiene derecho de réplica en primera instancia el candidato Roberto Albores y luego vamos con el otro candidato. Chiapanecas, chiapanecos,
Tenemos que tener un sistema educativo de gran calidad para darle a nuestras niñas, niños y jóvenes un mejor futuro. Tenemos que competir en un mundo global. Claro que estamos de acuerdo en hacer una gran alianza con las maestras, los maestros y generar mejores condiciones. Quiero reafirmar aquí mi compromiso a todas las maestras y a todos los maestros de Chiapas. Candidato Aguilar Bodegas. Tiene que hacerse un pacto, magisterio, padres de familia y federación, para revisar las causas que aquí no operan, como la evaluación. Te evalúan el proceso 16 con una guía de estudios del 2011. Ese es el principal problema por lo que los maestros no están de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo que proteja a ellos y uno que los obligue a que las clases no se les quiten a los niños. Candidato Rutilio Escandón tiene réplica. Vamos primero a hacer un acuerdo en el que nunca más una reforma educativa sin la presencia de los actores principales, que son los maestros. Esa reforma solamente fue para humillar a los maestros. Hay que pagarles bien a los maestros. Mire, yo tuve maestros muy buenos que hicieron un apostolado de la enseñanza y que me ayudaron para salir adelante. Candidato Jesús Orantes tiene 1 minuto de contrarréplica para contestar lo que le han dicho los otros candidatos. Pues la educación definitivamente es la base fundamental de una sociedad, ¿verdad? Yo considero que le debemos dar todo lo necesario para la educación. Yo he dicho que para ya no tener problemas con los maestros, tenemos que revisar los presupuestos y aplicarlos realmente, porque ahorita parte del problema educativo se debe todo, aunque no quisiéramos, incluir la corrupción, porque en los materiales que se compran, en todo va un porcentaje adelante por quien hace las compras, que ese ha sido el problema, no en ese sector, sino realmente en todos los sectores de la sociedad existe el problema de la corrupción. Por eso, los señores, quisiera yo que hablemos cómo realmente vamos a combatir la corrupción para que de ahí podamos entrar en otro sector. Muchas gracias, candidato Jesús. Vamos a la tercera pregunta, que es el turno. Gracias, candidato. Ahorita le vuelve a tocar la palabra, ya se usó de la misma. Es momento ya de otra pregunta para otro candidato. Es para Roberto Albores Gleason. A ver si sí está sellado. Aquí está. Y la pregunta también es en el tema de sociedad. Pero mire, la pregunta es, Amado, como a lo mejor algunos de los otros presentes aquí, quizá usted también, gobernador, me parece que sí, candidato, perdón, me parece que usted también, muchos hombres, mujeres chiapanecos tuvieron que irse a estudiar y trabajar fuera de Chiapas. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades, no hay escuelas de calidad. Ustedes lo pudieron hacer porque tienen recursos, pero ¿cuántos chiapanecos se tienen que quedar aquí, limitando sus oportunidades de competitividad? La pregunta específica, ¿qué hacer para que puedan quedarse con sus familias en su tierra a estudiar, trabajar, desarrollarse ellos y ayudar al potencial de Chiapas? Bueno, agradecer la pregunta y así inicié este debate. Yo quiero ser el gobernador del empleo y de la transformación económica. Nuestro estado, que adolece de altos niveles de pobreza, marginación y falta de empleo, lo tenemos que atajar generando un plan económico de activación económica y de crecimiento. Y tenemos propuestas muy concretas donde vamos a hacer de Chiapas una historia de éxito. Tenemos la capacidad, las y los chiapanecos, cuando se nos dan las herramientas, salimos adelante. Y tenemos recursos naturales, recursos energéticos. ¿Qué vamos a hacer? Apóyenme a ser gobernador. Vamos a instalar empresas, industrias, apoyar a los emprendedores. Cuando fui senador en el 2013 propuse la zona económica especial. Ya en Tapachula tendremos un parque industrial que generará miles de empleos. Tendremos parques industriales en todo Chiapas. Voy a hacer de Chiapas la nueva potencia turística de México.
Vivimos en el estado más bello del país. Costa Rica, por ejemplo, recibe 3 millones de turistas extranjeros al año. Nosotros tenemos todo. Voy a hacer del turismo, desde Palenque hasta la costa, un gran desarrollo y generador de Lo empleos. interrumpo 2 segundos, candidato. Aquí, escuchándolo hablar, me gustaría que usted nos dijera, en lo que resta de tiempo, ¿qué señala usted le faltó a los anteriores gobiernos, de los cuales algunos forman parte de su partido, la mayoría, les faltó para hacer lo que usted está prometiendo hoy? Bueno, a ver, nosotros consideramos que este tema de Chiapas es un tema ancestral y que tenemos que activar nuestra economía para lograr que tengamos una dinámica de crecimiento mucho mayor. Y ahí están estas soluciones. Chiapas no es el mismo que hace 10, 20, 30 años, pero tiene que avanzar más rápido. Y también lo vamos a hacer con la obra pública. Vamos a triplicar la inversión y toda obra pública la hará la micro, pequeña y mediana empresa chiapaneca, porque la respuesta es crecer económicamente para que haya oportunidades en nuestro estado. No me contestó que les faltó a los gobiernos anteriores, candidato, pero a ver si en un momento lo podemos hacer. ¿Ustedes detectaron las réplicas? Sí. Muchas gracias. Muy bien, el candidato José Antonio Aguilar Bodegas, adelante. El secretario de Economía Albores benefició a empresas de fuera, quitándole la oportunidad a las locales. Voy a mencionar una. En Cintalapa le dieron 47 millones de pesos a Carnes Vivas, una empresa de Nuevo León. No pagó nada, no compra un ganado en la región, no lo transforma y le dieron para rastro, le dieron para planta de alimentos y no han hecho nada. Quisiera que diga el señor Albores por qué lo dio y si alguna vez fue a ver el fraude que se estaba cometiendo. Gracias. ¿También tiene derecho a réplica Rutilio Escandón? Yo recuerdo las lágrimas de mi madre cuando tuve que dejar mi pueblo, porque no había escuela para seguir estudiando, porque no había trabajo. Por eso vamos a crear trabajo en el campo, trabajo en las ciudades, para que la gente no tenga que salir, desintegrar su hogar. Vamos a dar becas a los jóvenes de escasos recursos para que tengan la oportunidad de superarse con su familia. Gracias. Derecho de réplica, Jesús. Adelante, Jesús, candidato. Me da pena oírlo hablar los señores, que ya es el candidato del empleo, siendo que ellos, los tres, son causantes del despido de más de 25,000 familias en el Estado, sin ponerse a pensar que tienen sus hijos que mantener y todo, les valió, fueron cómplices los señores, y ahorita dice que es el candidato del empleo. Dios me libre. A continuación es el turno de la pregunta para el candidato José Antonio Aguilar. Perdóneme, adelante, discúlpeme. Nos toca exactamente la contrarréplica. Un minuto, por favor. Solamente tenía un derecho de réplica, se acabó, pero vamos con don Roberto Albores Gleason. Estoy convencido que tenemos que apoyar a nuestros emprendedores y también hacer que empresas se instalen en Chiapas, industrias. Por supuesto que eso es fundamental para que crezca nuestra economía, para que genere más ingresos a la gente. Y por eso hemos planteado diversos mecanismos para que esto avance. Y esto no es discurso, la zona económica especial, ustedes pueden ver, en el 2013 la propusimos en el Senado. Claro que queremos que aquí se instalen las empresas, porque yo le hablo a las jóvenes, a los jóvenes que se están preparando y que salen de trabajar, que salen de estudiar y no consiguen ningún empleo, no tienen oportunidades de aprovechar su talento. Claro que creo en la transformación económica de Chiapas y vamos a lograrlo juntos. Con el apoyo de ustedes, ni me asusto ni me rajo. Bueno, ahora sí es el turno del candidato Aguilar Bodegas. La pregunta número 4 de la ronda 3. Y esta pregunta dice lo siguiente. Me gustaría también planteárselas a los 4 candidatos en función de que son temas muy sentidos para la ciudadanía en general. Chiapas es noticia nacional y mundial por la muerte de 2 ciclistas europeos asesinados en el tramo entre San Cristóbal y Ocosingo hace un par de semanas, y el viernes fueron emboscados y ejecutados 4 personas en la carretera Chicomucelo, entre Chicomucelo y Comalapa. Siendo el turismo uno de los motores de desarrollo de la entidad, ¿qué hará para garantizar
la seguridad de los viajeros nacionales e internacionales que circulan por las carreteras del Estado y que podamos tener más visitantes. El turismo es el factor fundamental de crecimiento en Chiapas, conjuntamente con otras áreas como es el campo, en donde está el 50% de la población. El tema del turismo y la afectación que está teniendo por estos visitantes que lamentablemente fueron asesinados, lo más grave es que la propia Procuración de Justicia del Estado dijera que las causas de la muerte fueron diferentes. Hasta que el hermano fue el que determinó las causas, lo reconocieron. En Chiapas no hay seguridad porque hay corrupción. En Chiapas no hay seguridad porque las patrullas no tienen gasolina. En Chiapas no hay seguridad porque no hay coordinación con los municipios. En Chiapas no hay seguridad porque no se han capacitado a los policías, porque no se han capacitado a los ministerios públicos y porque el nuevo sistema penal de justicia oratoria no recibió la capacitación que debió llevarse a cabo. Necesitamos un sistema de seguridad en que esté absolutamente coordinado el Estado, el municipio, la Federación y que tengamos una Procuración de Justicia verdaderamente con investigación y no buscando culpables y presentarlos sin razón, y evidentemente un sistema de prevención y vigilancia en carreteras, en ciudades, utilizando técnicas adecuadas como son las cámaras, los botones de alarma, que son factores fundamentales para que los podamos llevar a cabo. Una precisión en ese sentido. Usted fue funcionario de la administración que está concluyendo, era secretario del campo, era miembro del Partido Revolucionario Institucional hasta diciembre pasado. ¿Usted tenía cercanía con el gobernador actual como para plantearle estas inquietudes? ¿Alguna vez se las planteó? Lo hicimos, personalmente lo hice, personalmente le expresé que el camino de la Fiscalía no era el adecuado. No soy abogado, evidentemente en una opinión que tuviera por qué considerar, pero sí lo hice. Okay. Y bueno, tengo todavía un tiempo en el que tenemos que concluir el tema. Sí. Si no hay coordinación entre los tres niveles de gobierno, si no hay capacitación y si no desterramos la corrupción, evidentemente la seguridad pública no va a existir. Gracias, candidato. Tiene el derecho de réplica en primera instancia el candidato Roberto Albores. Adelante. La seguridad es un tema muy sentido en Chiapas y vamos a reforzarlo. Ser de los estados más seguros del país, pero vamos a ponerlo dentro de los 5 estados más seguros del país. En la pregunta específica, vamos a crear la policía turística. Y quiero hablarle a las policías, a los policías, que vamos a dignificar su trabajo. Vamos a duplicar los policías, vamos a aumentar los salarios, las prestaciones y la capacitación. Tiene el derecho de réplica el candidato Rutilio Escandón. Esto es el resultado de la irresponsabilidad acumulada de varios gobiernos. No se trata de reprimir al pueblo con más policía, se trata de ir a las causas, de ver qué hace falta. Por eso, en mi gobierno va a haber más empleo y eso va a provocar la seguridad y va a haber atención para todas y para todos. El candidato Jesús Orantes tiene la palabra para esta réplica. Yo quiero decirles que para poder bajar el índice de inseguridad tenemos que generar trabajo, empleo y desarrollo, y una de las cosas que casi no nombran los señores, tenemos que activar el campo, porque el campo es un cadáver, no hay desarrollo, no hay empleo, y tienen que ser en conjunto las cosas para poder bajar el índice de inseguridad que vivimos en el estado de Chiapas. Candidato Aguilar Bodegas tiene 1 minuto para responder a las réplicas con su contrarréplica. Lo que diría al senador Albores es que esta foto que se ve aquí en la Cámara, donde podemos ver que su participación en la Cámara fue para ir a dormir, y además que tuvo 3 participaciones en tribuna en promedio por año en los 6 años que desempeñó el cargo. Quisiera yo saber qué haría para buscar el presupuesto de lo que dice que va a generar. También quisiera saber cómo la simple creación de una policía turística se va a involucrar en un sistema que todavía no lo tenemos restaurado, que es el mando único y la capacitación a los ministerios públicos y a los policías preventivos. Pero lo más importante
es entender que en Chiapas necesitamos un acuerdo sociedad y gobierno, y que la sociedad confíe y no le tenga miedo al gobierno, porque el gobierno es el primero que respeta la ley y no pone a compadres donde no deben estar. Vamos a dar inicio ahora a la ronda número 4. En esta ronda, el moderador y las moderadoras vamos a realizar las preguntas a los candidatos que nos correspondió también de acuerdo al sorteo. La mecánica es parecida, pero aquí tendrán para su respuesta 2 minutos y medio. Las réplicas continúan de 30 segundos y la contrarréplica continúa de 1 minuto. Vamos a poder entablar también diálogo durante esta respuesta de 2:30 entre los moderadores y los candidatos. Y la primera pregunta, de acuerdo al sorteo, es para el candidato Jesús Orantes. Y yo le preguntaría a Jesús, cada vez que uno viene a Chiapas, se da cuenta que en Chiapas hay cierta cantidad de municipios, pero va variando. Cuando llega a uno le dicen ya son más, ya son menos, ahora acaba de surgir uno nuevo. ¿Usted conoce exactamente cuántos municipios existen en Chiapas y los ha recorrido ahora en su candidatura, o únicamente se ha circunscrito su actividad a la zona en donde usted ha trabajado generalmente como empresario? Pero en específico la pregunta, licenciada, ¿cómo quiere que le diga? A ver, sí. ¿Usted conoce a los municipios de Chiapas? Conozco ¿A todos los municipios o la mayoría los ha recorrido? Conozco todos los municipios sin excepción de ningún municipio, y así también conozco sus necesidades de cada municipio en el que he caminado. Cada municipio tiene sus propios problemas. Uno con el otro no son iguales las necesidades que hay en los municipios, pero en los municipios con más problemas sociales son los municipios de las zonas indígenas, es donde habría que atacar con más proyectos de desarrollo social para que ellos puedan, cuando menos, resolver un poco de los grandes rezagos que han venido ellos sufriendo durante sexenio tras sexenio. Yo pienso que ahí Jesús, es donde mi gobierno va a brindarle todo el apoyo y el esfuerzo que vamos a hacer. ¿Qué significa, candidato, qué significa eso de el mayor esfuerzo, el mayor apoyo? Porque sé que usted, incluso en sus lemas de campaña, en la fundación que ha liderado, muchos hablan de los pobres, de poder ayudarlos. Sin embargo, usted es un hombre con muchos recursos, es un hombre rico, y en un estado en donde la pobreza lacera. ¿No tendría, además de abocarse a la pobreza, combatir la desigualdad en donde usted se encuentra en una posición privilegiada? Soy un hombre que he venido de la vil pobreza, que en estos momentos mi situación social es otro, pero mi objetivo principal que tengo en la vida es, por eso mi proyecto se llama La Luz de los Pobres, porque toda la vida he venido ayudando, apoyando y sirviendo a la gente más humilde que hay dentro de mis propios esfuerzos, ya que logré yo salir del abismo donde he venido, que mi madre a veces no tenía ni para comer. Ahorita mi único objetivo antes de morirme es luchar, servir por los míos, que en este caso son la gente más humilde, la gente que realmente merece, porque a través de la corrupción ellos han sufrido, son los únicos que realmente han sufrido realmente la pobreza, la miseria, la gran desigualdad social y el desempleo que lo han provocado los propios partidos políticos, que el objetivo que nosotros tenemos es sacar a ellos. Van a replicar lo que acaba de mencionar. Candidato, primero pidió la palabra José Antonio Aguilar Bodegas, adelante. El problema de la remunicipalización en Chiapas es muy grave.
Chiapas requiere una remunicipalización ordenada, atendiendo a los problemas sociales que tiene cada municipio y las distancias de atención. Los municipios últimos que se han constituido no han respondido a ese criterio, ni los que se hicieron en el año 2008. Por lo tanto, lo que tiene que hacerse es un nuevo trabajo y una convivencia entre todos los ayuntamientos y la población. Escuchamos la réplica de Roberto Albores. Adelante, candidato. Este es el ranking de Atlas Político, 8º lugar en proyectos de iniciativas, y me preguntaban cómo vamos a bajar los recursos. Pues lo he hecho toda mi vida. He logrado como diputado federal ser el diputado que más recursos gestionó en todo Chiapas y de los primeros lugares del país. Nada más ni nada menos 700 millones de pesos, donde se inició la modernización de la autopista Comitán-Teopisca y más de 50 caminos rurales. Así lo vamos a lograr. Escuchamos ahora la réplica del candidato Rutilio Escandón. He caminado todos los municipios y voy a seguir caminando a ras de tierra para saber de frente los problemas que tienes. No vamos a estar volando en aviones ni en helicópteros. Eso los vamos a vender, los que ya sean chatarras, y los que sirvan solamente va a ser para auxiliar a la población. Muy bien, candidato Jesús, veo que sonríe en este momento, pero le toca su contrarréplica. Adelante. Claro que lo que dicen los señores se oye muy bonito, ¿no? Pero realmente durante lo que han vivido toda la vida ellos del pueblo, nunca le ha visto, como dice Roberto, que ha gestionado recursos. En ningún momento he sabido yo que haya un beneficio, inclusive Comitán, que es una de las principales ciudades muy importantes. Yo he andado sus barrios, unos barrios que realmente ni las calles están compuestas, Roberto, que les dé vergüenza, por Dios. Tienes un presidente ahí que en vez de ayudar corre a quienes representa. Yo pienso que ya es un tiempo en que gobierne un candidato independiente para poderlos alejar ya estos amigos que han dominado todo el tiempo y único que han hecho es empobrecerlo y corrupción. Es lo que hay entre ellos tres. Muchas gracias. Es mi turno de preguntarle al candidato José Antonio Aguilar Bodegas. Yo le pediría, señor candidato, preguntas cortas porque tengo varias y me gustaría que nos la pudiera contestar. El tiempo para tantas preguntas a veces no es suficiente. Usted hasta, como decía Amado, hace poco era del Partido Revolucionario Institucional, ahora bandera al Partido Acción Nacional, al PRD y a Movimiento Ciudadano. Señalando usted pues algunas irregularidades dentro de lo que era su partido. ¿Qué garantías tiene el pueblo de Chiapas de que mañana algo quizá se presente como una nueva oportunidad y usted los deje solos también en el gobierno? Esa es una pregunta. Otra, hace unos días usted prometía o proponía para el campo tecnología de asistencia técnica, una forma de impulsar la producción agrícola para terminar con la pobreza en la que vive Chiapas. Yo le preguntaría, ¿por qué no hizo eso siendo secretario del campo? Y me permite, tengo otra pregunta. Y la tercera, pues que va un poco hilada con ese impulso para terminar con la pobreza, es pues qué haría con el tema de los desplazados, que también duele mucho en su estado. Adelante. Primeramente, en lo referente al PRI, me salí del PRI actual y no reniego del pasado PRI. En el pasado PRI hubieron cosas muy buenas y yo las reconozco y las defiendo. El malo es el que representan hoy estas gentes, y aquí está el motivo principal por el que yo me salí, por los abusos cometidos en Chiapas. Segundo, en el tema cuando fui colaborador del gobierno, no hacía yo la política pública, sin embargo, tuvimos avances en esa materia, tenemos avances importantísimos en los Altos de Chiapas, en el programa de suficiencia alimentaria, con tecnología principalmente para mujeres, y lo tenemos también en el área de la frailesca y en palma africana, que es el cultivo del futuro de Chiapas. Y referente al tema tercero, perdón, Sí, ¿cómo impulsaría terminaría usted con el tema? Si no los dejaría, por supuesto que no. Mi pasión es Chiapas, mi pasión es la gente de Chiapas. Tengo más de 40 años caminando Chiapas y en ningún lado la gente que veo tengo que cambiar mi vista o bajarla
por haberles hecho algún incumplimiento. Conozco perfectamente bien Chiapas. Chiapas necesita ahorita un plan emergente que reactive la economía, que restablezca el orden, que tenga una coordinación con la Federación para que se resuelvan los problemas de salud y de educación, y que tengamos una visión de futuro, que por cierto se la han plagiado, en base a dos aspectos fundamentales: el desarrollo de energías renovables o sustentables, como hoy se dice, y el cuidado y desarrollo de la biodiversidad. Logrando estos aspectos tendremos un Chiapas presente con sus problemas resueltos y sobre todo una visión de futuro que va a generar el empleo que tenemos que llevar a cabo. Necesitamos una educación superior diferente, necesitamos enviar por lo menos 200 jóvenes a posgrados al extranjero cada año, y de esta manera estar estableciendo la generación de empleos que se tienen. En el campo yo comprometo 50,000 hectáreas, hoy tenemos 104, en unidades de 1 a 2 hectáreas, y eso sí le cambia la vida a la gente. Y en la zona de los Altos, tecnología de invernaderos, hidroponía, donde ya tenemos zonas semidesérticas, y evidentemente transformaciones fundamentales genéticamente en la ganadería y en los ovinos. Bien, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Los tres? Perfecto. Entonces, no, yo no chequé el orden. Si alguien, perfecto, Jesús Orantes, candidato, adelante en primera réplica. Adelante, 30 segundos. Yo quisiera proponerles a los señores, ya que ellos hablan de mucha honestidad, hice un documento donde vamos a decir que como candidato no vamos a pedir algo, no vamos a pedir ni despensa, ni vamos a comprar un voto. Aquí lo traigo, Roberto, tú que no te rajas ni te asustas, y el que se mire allí lo va a dejar. ¿Podríamos ver qué es? Valiente, ya vieron. Ahora, Aguilar Bodegas, tú también. Pero no lo ha leído, que no candidato. Que lo miremos, comprendo el voto, que el instituto Mire, el candidato terminó el tiempo. Terminó el tiempo para su réplica, don Jesús Orantes. Don Jesús Orantes, le pediríamos al candidato si regresa a su lugar para mantener el orden, en tanto, don Jesús. ¿Quién va ahorita? Miren, si tiene derecho a su contrarréplica, entonces sí, pero todavía nos quedan algunas réplicas. Entonces, el momento de la réplica de Roberto Albores, por favor. Es parte fundamental de darle oportunidades a las y los chiapanecos, generar mayores oportunidades en el campo de nuestro estado. Un dato fundamental: el 41% de los empleos en Chiapas se generan en la agricultura, en la ganadería y en la pesca, y desgraciadamente solamente representan el 7% de la economía, es decir, salarios sumamente bajos. 1 de cada 2 chiapanecos gana. Gracias, Roberto Albores Gleason. También derecho de réplica, Rutilio Escandón, adelante. Me comprometo a crear empleos en el campo, a trabajar de acuerdo al proyecto alternativo de Nación, donde se van a crear 80,000 empleos de entrada, dignos, para que la gente viva bien, y apoyar también la ganadería, porque la tierra de Chiapas tiene vocación para eso. Gracias. Tiene 1 minuto, candidato Bodegas, Aguilar Bodegas, para responder. Sí, bueno, a mi compañero Rutilio Escandón le diría que diga cuáles son los 80,000 empleos que se van a generar y qué aspectos del modelo alternativo podría llevar a cabo. Yo he estudiado perfectamente bien el modelo alternativo y sumiría al campo en una crisis más profunda que la que hoy hay. Hablando de precios de garantía, se acabaría inmediatamente la poca competitividad que el campo mexicano tiene. A Jesús le reconozco que haya hecho ese documento, a quienes obviamente entregan las despensas, creo que sí es una cosa suficiente. Te faltó poner que no vayan con Prospera, te faltó poner que Lord Prospera no vuelva a aparecer ni a irrumpir en la campaña política, pero dado que ya se firmó, supondremos que la palabra empeñada va a dar también ese resultado. Pero sí quiero señalar algo, porque no lo han dicho. Chiapas necesita 180,000 empleos
para cubrir el déficit que se tiene de egresados de universidades. De ese tamaño es el reto. La siguiente pregunta es para el candidato Rutilio Escandón Cadenas. Y al igual que en las preguntas anteriores, me gustaría escuchar una respuesta franca y sincera de los demás candidatos, porque me parece que este es uno de las percepciones más claras que tiene la ciudadanía de Chiapas. ¿Cuál es la relación que tiene usted, candidato, con el gobernador actual Manuel Velasco? ¿Y qué opinión, y si la puede marcar del 1 al 10, dígame, qué opinión le merece la administración del gobernador actual? Porque, se los digo con toda honestidad a todos, la gente ya no sabe quién es el candidato del gobernador, quién está con quién. En Chiapas se ha tergiversado mucho las ideologías de los partidos. Díganos, por favor, ¿a quién representan ustedes? ¿Qué relación tiene usted con el gobernador Manuel Velasco y cuál es la calificación que usted le daría? No vamos a irnos por las tapaderas, vamos a hablar claro. Manuel Velasco, tengo una gran relación de amistad con él, pero no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Conocí a su abuelo, al doctor Manuel Velasco Suárez, tuve la oportunidad de convivir con él, un sabio de la medicina. Pero una cosa es la amistad y otra cosa es la responsabilidad. En materia política vamos a hacer un gobierno que haga a un lado de tajo todos los privilegios, toda la impunidad, los lujos en el gobierno, porque vamos a tener un gobierno austero para ahorrar, para que haya más inversión en las necesidades que requiere Chiapas. Yo no voy a ser procurador ni voy a ser ministerio público. Soy muy respetuoso de los poderes y va a haber autonomía en mi gobierno. Y esa va a ser una tarea que va a tener que hacer la Fiscalía, de investigar con responsabilidad, para que nadie actúe al margen de la ley ni por encima de esta. Va a haber justicia. Yo soy un hombre formado en el derecho y les puedo asegurar que nadie se va a esconder ni nadie va a quedar libre de la justicia si comete algún delito, porque no va a haber impunidad. ¿Usted cree entonces que estos vicios que ha mencionado en este momento, que es impunidad, corrupción, estos vicios, usted los ha detectado en la administración actual? De hecho, usted fue presidente del Tribunal Superior de Justicia. ¿Usted vio ese tipo de vicios en esta administración? Bueno, yo trabajé en mi responsabilidad en el Poder Judicial. No dicté sentencia. No tuve facultades jurisdiccionales porque el presidente del Poder Judicial administra. Para eso están los jueces. Los jueces tienen facultades, se los otorga la ley y tuvimos jueces muy profesionales que trabajaron. Pero yo quiero decirles una cosa, no va a haber impunidad en mi gobierno. Yo voy a ser el primero que se va a quitar el fuero. Y desde el primer día de mi gobierno voy a enviar esa iniciativa al Congreso, porque ahí enviaron en México una iniciativa para quitar el fuero, pero fue como todas las veces, simulación, ahora va a ser real. Gracias. El candidato Albores tiene la primera réplica. Yo creo que la pregunta tiene un vicio de origen, porque lo importante es asegurar que todas las instituciones de gobierno respeten el proceso democrático. Y eso es lo que tenemos que exigir todos y atenernos a convencer a las chapanecas y chapanecos, no observar amistades o aprecios. Lo importante es qué es lo que quiere la gente y que las instituciones y sus autoridades respeten la democracia. El candidato Orantes tiene la siguiente réplica. Quiero decirle a Rutilio Escandón que sea sincero, que diga que él es el candidato del gobernador, presidente del tribunal que ni siquiera renunció, pidió licencia. Entonces, como ustedes pidieron que realmente debe haber sinceridad, que nos diga que él es el candidato del gobernador, junto también con el licenciado Josian, y tú eres allá del centro. El candidato Aguilar Bodegas tiene su réplica. Bueno, hay un tema más importante que ese.
Rutilio habla de justicia, de compromiso con la moral, etcétera. Aquí tengo un documento donde el 13 de marzo del 2015, violando todos los sistemas de justicia y de equidad, se otorgaron 10 millones de pesos del tribunal a ciertos amigos, incluido él, y aquí están los depósitos en cuenta, sin haber tomado en consideración para los que eran dirigidos. Espero que esto se responda y no sea otra réplica que queda sin efecto. Candidato Rutilio. Adelante. No le voy a entrar a la guerra sucia. Eso no beneficia a nadie a Chiapas. Lo que necesitamos en Chiapas es evitar el conflicto, porque el conflicto trae violencia y la violencia retrasa el crecimiento. En el Poder Judicial nos bajamos los salarios. Yo fui el primero que puse el ejemplo y yo agradezco y felicito muchísimo a todos los magistrados, los jueces y los funcionarios que ganaban más, porque eso permitió que en la crisis económica no se despidiera a ningún trabajador, ni se le bajara los salarios a los que menos ganaban. Al contrario, hubo un equilibrio para que en el Poder Judicial se encontraran en armonía. Muchas gracias. Vamos a la última parte de esta cuarta ronda con las preguntas para el candidato Roberto Albores Gleason. Y bueno, yo tenía aquí algunas preguntas, pero me surgieron otras dudas escuchándolo, candidato, ahora en el propio debate, en donde usted indicó que reafirma su compromiso con los maestros. Es decir, está en contra de la reforma educativa que promovió su partido y que, bueno, en la que se gastó el año pasado la Secretaría de Educación Pública con Aurelio Nuño al frente cerca de 1.700 millones de pesos, creo que rebasó por 2.700 el presupuesto asignado a comunicación social. ¿Usted entonces no está de acuerdo con esa reforma educativa? Yo no podría estar en contra de mejorar la educación de las y los chiapanecos. Pero una cosa es la educación y otra cosa son los trabajadores. Sí, pero podemos también interrumpir, nada más eso. Sí, pero una cosa es la educación y otra cosa los trabajadores que trabajan, que realizan labores educativas. Es importantísimo y eso va también a una reflexión de todas y todos los que nos escuchan. Necesitamos darle a nuestras niñas y nuestros niños las herramientas para que con su propio talento salgan adelante. Y temas de la reforma educativa que se malinformaron, por ejemplo, que las y los maestros iban a perder un empleo, eso es falso, que se iba a privatizar la educación, muy por el contrario, ha habido mucho más inversión para el mejoramiento de escuelas y aprovecho para decirle a las y los maestros que voy a generar la inversión más importante para el mejoramiento de escuelas. Pero en relación a la evaluación, ¿qué es lo que no les parecía a los maestros? ¿Usted está de acuerdo con la evaluación para ellos? Claro, necesitamos evaluarnos todos. Y lo que sí quiero decirles a las maestras y a los maestros, que tendremos todo el gobierno del Estado apoyando para la capacitación y para que tengan mejores prestaciones, mejores salarios. E incluso la evaluación, por supuesto que estoy de acuerdo, los gobernadores, los funcionarios públicos, todos tenemos que tenemos que estar evaluados y darle cuentas a la gente. Entonces, que reafirma su compromiso con los maestros evaluándolos y con la reforma educativa. Reafirmo mi compromiso con los maestros y con las niñas y con los niños, porque vamos a hacer un gran equipo para que pasemos a una historia de mejor calidad educativa a nuestro Estado. Candidato, comentaba también que usted ha trabajado para bajar los recursos de la Federación a nivel estatal, pero digo, ¿en dónde están esos recursos? Porque los índices, y uno puede revisar algunas de las evaluaciones que se ha hecho, por ejemplo, con esta organización de México, en donde estamos, y la verdad es que se vive una situación muy preocupante para Chiapas, de los gobiernos que están ahorita en contienda para la gubernatura. Precisamente Chiapas es uno de los que decreció. Entonces, ¿cómo poder pedir el voto de un partido que ha estado en el poder y que los resultados no han sido los esperados en ese sentido? Bueno, reafirmo mi vocación por la gestión de recursos. Cuando fui diputado federal, por ejemplo, y ya lo había mencionado, y te invito a que nos acompañes a Comitán, iniciamos la modernización de la autopista Comitán-Teopisca. En toda esa región hay más de
50 caminos rurales, pavimentaciones, Pero en general drenajes. decreció el Estado, candidato. Yo estoy hablando por la lucha que hemos logrado para gestionar y como gobernador lo multiplicaré. Ahí están los resultados. Yo con mucho gusto te podré invitar a una gira de trabajo para que veas cómo nos gusta plantearnos retos y solucionarlos. Y conozco también la pobreza que existe en el Estado. Y por supuesto que tenemos que gestionar más recursos y también lo que he mencionado, tener un plan económico para la generación de empleos. Por eso yo quiero ser el gobernador del empleo, que mejore la economía familiar de la gente y que transforme la economía. Y tenemos plan, tenemos proyecto y sabemos el rumbo hacia dónde ir. Gracias, candidato. Vamos con las réplicas. Jesús Orantes pidió la palabra. Desde ahí se ve que va a ser mal gobernante el señor porque solo se contradice. Firmó las reformas estructurales y ahorita les preguntaron si va a aplicar el examen a los maestros y ahí lo evadió la pregunta. Yo pienso que debe ser claro, no te contradigas, porque si tú te contradices quiere decir que mientes al pueblo y vas a ser mal gobernante, Roberto. Muy bien, vamos con la réplica de José Antonio Aguilar Bodegas. Son muy jóvenes algunos de los participantes y por eso no saben. El conflicto magisterial inició en Chiapas en 1980 porque la Federación era el único estado al que no le dio sobresueldo por vida cara. Esa injusticia sigue existiendo, Elisa, y lo que se requiere es una revisión de Chiapas con la Federación, del sistema educativo y del sistema de salud, y que cada quien tenga la razón y el compromiso que le debe asistir. Va a ser derecho de réplica. Sí, adelante, por favor, Rutilio Escandón. ¿No? Perfecto. Entonces, la contrarréplica, ¿le parece bien, candidato Roberto Albores? Sí, claro. Es muy importante, porque no puede terminar, la idea de subir la productividad en el campo chiapaneco. 41% del empleo se genera ahí y solamente el 7% de la economía. Vamos a instrumentar un gran programa aliada con la gente del campo para que lleguen los insumos, lleguen más, lleguen a tiempo, para que capacitemos con los mismos jóvenes. Por eso estoy impulsando un programa que se llama Empleo para Ti, y para lograr apoyarlos en lo que más requieren, que es aumentar los ingresos en sus bolsillos. Muchas gracias. Esta es la ronda número 5 y ahora los candidatos tendrán 1 minuto para hacer un posicionamiento final de este debate, y aquí no hay réplicas, simplemente 1 minuto. Adelante, Rutilio Escandón, candidato. No te voy a fallar, ten confianza, ya falta poco para el cambio y vamos a hacer un gobierno democrático, haciendo a un lado todo lo que le ha hecho daño a Chiapas, la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias, el nepotismo. Todo eso lo vamos a cortar de tajo, porque no es posible, duele que en un estado rico, con muchos potenciales, la gente siga pobre. Pero esto va a cambiar, porque miren, vamos a ganar y los sueños se van a hacer realidad. ¡Viva Chiapas! Muchas gracias. Escuchemos el posicionamiento final del candidato José Antonio Aguilar Bodegas. Muchas gracias. Chiapas está en la peor crisis de su historia y efectivamente el 1 de julio será la gran oportunidad de resolverla, y es con el voto de ustedes, el voto pensando en sus familias, no en quienes somos candidatos. El voto que ustedes emitan va a ser el voto que les dé un Chiapas justo, un Chiapas sin corrupción, sin simulación. El sistema tiene que cambiar. En Chiapas cada 6 años se dan esperanzas y se cosechan frustraciones. El 1 de julio, con la determinación de ustedes, tengan el voto, defiéndanlo, utilícenlo de manera realmente para lo que su familia y ustedes es lo que necesitan. Y hoy lo que tenemos que tener es un gobierno que transforme
la corrupción de Chiapas en eficiencia en un gobierno, junto con la sociedad, entregado a la tarea creativa que tiene que existir. Gracias. Es el turno del comentario final del candidato Roberto Albores Gleason. Chiapanecas y chiapanecos, soy el único que representa la energía, las propuestas y los pantalones para transformar a Chiapas y para que tú y tu familia vivan mejor. En esta elección elegirás entre dos proyectos. El nuestro, que significa avanzar y con liderazgo te protegeré y ayudaré a las familias, o el de los otros, que significa retroceder porque no saben, ni quieren, ni pueden resolver los problemas de Chiapas. Este 1 de julio, vota por tu amigo Roberto Albores, vota por Chiapas. Tenemos las respuestas, tenemos las soluciones, y tu amigo Roberto Albores, ante los retos de Chiapas, ni se asusta ni se raja. Concluimos esta ronda número 5 y las participaciones de ustedes en este debate con la participación del candidato Jesús Orantes. Quiero proponer 4 cosas muy positivas para el Estado. Una, que el gobernante que llegue a Chiapas no endeude al Estado, como lo hizo tu socio Juan Sabines, que gracias a él pagamos 4.100.000 pesos de intereses. Que al llegar un gobernante no haga partidos políticos con el dinero del pueblo, y que al llegar un gobernante no gaste un peso en publicidad para su persona. Y el verdadero debate lo vamos a ver, como dijo Rutilio, el 1 de julio en las urnas, no en ese papel que traes ahí, que se puede hacer en cualquier rato. Y también que ya no se les dé partido a estos corruptos partidos políticos que viven del pueblo únicamente, no tienen otra cosa que hacer. Roberto, tú has vivido toda tu vida, espero que no vayas a llegar de policía, porque ya tienes todos los puestos de tu partido. Muchas gracias. Que Dios... Muchas gracias. Es así como concluye la participación de los candidatos en este debate. Llegamos al final, no sin antes agradecer al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, desde luego a mis colegas Marta Reyes y Elisa Alanís por su participación, y sobre todo a ustedes que nos siguieron durante esta hora y media en este debate. Esperamos que la participación de los candidatos haya sido útil para la toma de decisiones. Buenas noches.